Lee el versículo 2, Clarimar. Y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me burlaron de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy el Señor. El Señor le está hablando a Moisés y le está diciendo ¿qué? Otra vez. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Dios le está diciendo a Moisés para que se lo cuente, para que le cuentes a tus hijos, a tus nietos, ¿verdad? A tus descendientes, las cosas que yo hice, las cosas grandes que yo hice allí en Egipto cuando Faraón no quería dejar salir a mi pueblo. Es como que discuta la palabra con ellos. Que discuta la palabra con ellos, que le cuente la historia de las grandezas del Señor. Donde se encuentra eso en la Biblia, en la palabra. Pero en este caso específico, Él la vivió. Él la vivió. Exacto, es la que le cuenta las vivencias. Que le cuente las vivencias que ha tenido, ¿verdad? Las experiencias que ha tenido. ¿Con quién, Diego? ¿Con quién ha tenido esas vivencias Moisés? Con Faraón. ¿Con quién más? Con el Señor y con el pueblo. ¿Y con Dios? Con el Señor y con su pueblo, ¿verdad? Amén. Amén. Así que es importante que nosotros compartamos con nuestros hijos y con nuestros descendientes todas las cosas grandes que ha hecho Dios en nuestra vida. ¿Será eso importante? Sí. Claro. ¿Por qué es importante? Porque es importante que yo comparta con ustedes las cosas grandes y milagrosas que Dios ha hecho en mi vida. Por ejemplo, Porque así nosotros entendemos la fortaleza que Dios tenía, su misericordia que Dios tiene. que Dios tiene. ¿Qué más, Diego? Porque aprendemos de Dios. Porque aprendemos del Señor. Muy bien, Amarili. Porque eso es testimonio para otros. Y tal vez otros que se encuentren en la misma condición que uno estaba y piensan que no tiene salvación, que no tiene remedio. Claro. Pues con el testimonio de otro que tal vez esté en su misma posición puede decir contra si ese. Si el Señor de verdad cambió su vida, o una enfermedad. puede cambiar la mía también. Exacto, es de testimonio a otro. Así que es importante que nosotros compartamos todo Entendemos el propósito de Dios. el propósito de Dios, lo entendemos. Todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho, se supone que nosotros no nos quedemos callados, que la compartamos primero con nuestros familiares más cercanos y luego con el mundo. ¿Se acuerdan que estamos estudiando también en Mateo? Y en Mateo hablábamos de la gran comisión. ¿Recuerdan eso? Amén. Versículo 3, Clarimar. Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Amén. Amén. Hay una expresión dentro de ese versículo que es bien importante. Vamos a ver si ustedes la identifican. Humillarte. No. ¿Hasta cuándo? Es una pregunta. ¿Se dieron cuenta que el versículo es una pregunta? ¿Hasta cuándo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo? no querrás No, humillarte delante de mí? No se quiere humillar quién, Diego. Faraón. Faraón, Delante de Dios. ¿verdad? Delante del Señor. ¿Hasta cuándo rehusarás? Ajá. Humillarte. Y muchas veces el Señor, cuando se enfrenta a nosotros y nos revela que estamos haciendo algo mal, nos dice lo mismo. Bueno, ¿hasta cuándo tú vas a seguir haciendo eso que tú sabes que me desagrada? A Faraón nosotros sabemos qué es, pero cada uno de nosotros tenemos y debemos preguntarnos: ¿qué estoy haciendo yo que está fuera de la voluntad de Papá Dios? Que el Señor me pueda preguntar: oye, ¿hasta cuándo? Cada uno de nosotros tiene un hasta cuándo. ¿Hasta cuándo voy a dejar de emborracharme? ¿Hasta cuándo voy a dejar de mentir?
¿Hasta cuándo voy a dejar de robar? Cada uno de nosotros tiene que responder hasta ese hasta cuándo. Y bienaventurado es el hombre que el Señor, o la mujer que el Señor encuentre, que no tenga que preguntarle hasta cuándo, ¿verdad? En el caso específico de Faraón sabemos cuál es el hasta cuándo. ¿Cuál es el hasta cuándo en Faraón? ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Después de todas las pruebas que Dios ha dado a la vida de Faraón y todo lo que ha hecho Dios a Faraón, Faraón insiste en ser ¿qué? Cuando una persona no se humilla, ¿es qué? Que hemos dicho que Faraón, ¿cómo es Faraón? ¿Que un hombre qué? Endurecido, orgulloso. Faraón es un hombre bien orgulloso. Tan orgulloso que el Señor le está diciendo, ven acá, ¿hasta cuándo tú vas a seguir con ese orgullo?